Nos alegra mucho volvernos a encontrar, queridos hermanos, para revisar una nueva revista de estudio, la Atalaya del mes de septiembre del 2020. En esta ocasión, esta revista tiene 5 estudios, así que tendremos por más de un mes utilizarlo. Para esta semana, del noviembre 2 a noviembre 8, nos corresponde revisar el artículo de estudio número 36. El título es ¿Está usted dispuesto a ser pescador de hombres? Y el texto base de este artículo es Lucas 5:10, donde dice: Ya no tengas miedo, a partir de ahora estarás pescando hombres. Palabras que el Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro. La canción 73 es la que cantaremos juntos en nuestra reunión con el título Danos fuerzas y valor. Son 20 párrafos que tenemos de estudio, de un lindo recordatorio sobre la comparación de nuestra labor como pescadores. El avance que tenemos dice así: Cuando Jesús estuvo en la tierra, les hizo la invitación de ser sus discípulos a pescadores humildes y trabajadores. Hoy día, Jesús invita a personas que tienen esas mismas cualidades a ser pescadores de hombres. En este artículo veremos lo que tienen que hacer los estudiantes de la Biblia que dudan en aceptar esa invitación. Así que empecemos con el primer párrafo, la primera pregunta. ¿Qué invitaciones hizo Jesús a 4 pescadores y cómo reaccionaron? Estos pescadores mencionados en la pregunta son Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Eran pescadores de profesión, y Jesús les dijo: Síganme y yo los haré pescadores de hombres. Palabras que aparecen en Mateo 4, del 18 al 22. La nota que tenemos aquí como idea importante dice: la frase pescadores de hombres se refiere a todos los que predican las buenas noticias y enseñan a otros para que sean discípulos de Cristo. Y como vemos en la reacción de la Biblia, tienen ellos que haberse sorprendidos de esa invitación. Pero es una invitación que también se sigue haciendo hoy. Por eso este artículo está dedicado a los estudiantes de la Biblia que aún no han dado este paso tan hermoso de predicar las buenas noticias a las personas. Veamos la pregunta 2. ¿Por qué debemos tomar en serio la decisión de hacernos pescadores de hombres y qué nos ayudará a dar ese paso? La posible respuesta sería porque realmente sabemos que es el paso que hay que dar. Y claro, tienen que haber dudas, tienen que haber momentos en que lo hago o no lo hago. ¿Por qué se puede pensar así? Pues como dice aquí el párrafo, es probable que esas dudas se deban a que usted sabe lo importante que es esa decisión. Así que por eso quiere hacerlo bien. Es una persona que está pensando en si lo hago, no quiero parar de hacerlo. Ahora, en la Biblia también se indica en Juan 1 de que ellos dejaron enseguida todo lo que estaban haciendo por seguir a Jesús. Pero eso no quiere decir que fue una decisión apresurada. Ellos ya llevaban siguiendo a Jesús 6 meses. Entonces, ahora que encontraron una invitación directamente del Mesías, pues no lo pensaron 2 veces. Usted también, que está estudiando la Biblia, ya lleva algún tiempo aprendiendo de Jehová, de Jesús y todo lo que debe hacer para demostrar que los ama profundamente. Entonces, sabe que debe tomar una decisión, pero también sabe que es muy importante dicha decisión y quiere hacerlo bien. Ahora, vamos a repasar aquí en el párrafo 3 la pregunta: ¿qué 4 cosas nos ayudarán a aceptar la invitación de Jesús? El párrafo menciona motivación, conocimiento, valor y disciplina. Veamos entonces el primer subtítulo: fortalezca su motivación. La pregunta 4: ¿por qué se dedicaba Pedro a la pesca? Bueno, en el relato de Juan 21:3 se indica que a Pedro le encantaba esta labor, pero por sobre todo era para mantener a su familia. Él tenía una esposa, tenía suegra, no se menciona de hijos, pero a lo mejor es posible que haya sido. Entonces había una responsabilidad, pero también él aprendió a pescar hombres, según la invitación que Jesús le mencionó. Vamos al párrafo 5. Según Lucas 5, 8 al 11,
¿Por qué tenía miedo Pedro? Vamos a leer entonces el texto de Lucas 5 del 8 al 11. Dice así: al ver esto, Simón Pedro cayó junto a las rodillas de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Y es que él y los que estaban con él habían quedado enormemente asombrados por todo lo que habían pescado, igual que Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: ya no tengas miedo, a partir de ahora estarás pescando hombres. De modo que, después de llevar las barcas de vuelta a la orilla, dejaron todo y lo siguieron. Recordando entonces, la pregunta es, según Lucas 5, 8 al 11, ¿por qué tenía miedo Pedro? Como vimos aquí en el relato, no se estaba hablando de que Pedro tenía temor de hacerse un discípulo, no. Lo que él tenía temor era de sentirse tan digno de servir a Jesús. Es decir, no se sentía con la capacidad de hacerlo. Creía que no llenaba los requisitos, que no era tan bueno como para ser un discípulo de Cristo. Ese era su temor. La parte B dice: si un estudiante se siente como Pedro, ¿qué puede ayudarlo? Lo que deben hacer es fortalecer, mejorar su amor a Jehová, a Jesús y al prójimo. Y es que cuando uno empieza una labor por primera vez, nadie está preparado o nadie se siente competente para hacerlo. Por eso en Juan 14:15 dice, en el texto que está al final del párrafo 5, si me aman, obedecerán mis mandamientos. Y es lo que necesitamos, mejorar, aumentar nuestro amor a Jehová para hacer esta labor sabiendo que ellos nos van a apoyar. En la fotografía que corresponde para los párrafos 4 y 5 vemos aquí dos dibujos y fotografías combinados en el uno, demostrando tanto el esfuerzo físico que pusieron los pescadores, estos 4 pescadores como Pedro, Andrés, Santiago y Juan, pero también la alegría de recoger tantos peces gracias a su esfuerzo. Y en la otra fotografía vemos a 2 hermanas que están caminando. Parece que es como una subida. Hay sol, hay esfuerzo en lo que están haciendo, pero también alegría de ver cómo la reacción de la gente a quienes se visita y se hace una revisita están respondiendo muy bien. La pregunta 6. ¿Qué otras razones nos motivan a predicar? Una primera es que queremos obedecer el mandato de Mateo 28, 19, 20. Hacer discípulos. Otra es que las personas que están hoy maltratadas y abandonadas quieren realmente aprender la verdad del reino. Y una más, según 1 Timoteo 2:4, Jehová desea que todas las personas tengan conocimiento exacto y se puedan salvar. Así que tenemos aquí 3 sobradas razones que nos pueden motivar a predicar. El párrafo 7, la pregunta es: ¿cómo muestra Romanos 10, 13 al 15 lo importante que es la predicación? Bueno, debemos leer el texto que dice: porque todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo. Sin embargo, ¿cómo lo invocarán si no han puesto su fe en él? ¿Y cómo pondrán su fe en él si no han oído hablar de él? ¿Y cómo oirán sin alguien que predique? ¿Y cómo predicarán si no han sido enviados? Tal como está escrito: qué hermosos son los pies de los que declaran buenas noticias de cosas buenas. Si notamos al final del versículo 13, dice ahí: todo el que invoque el nombre de Jehová será salvado. Así que uno tiene que ver una razón muy importante aquí para predicar, es que otros pueden llegar a obtener vida. Así también lo dice la primera carta a Timoteo 4:16, que según nuestra Biblia ahora revisada, dice ahí: no dejes de hacer estas cosas, pues así te salvarás a ti mismo y también a los que te escuchan. Pues ahí ya tenemos ideas de por qué debemos sentirnos motivados. Porque la vida de las personas está en juego. Porque queremos obedecer a Jesús en hacer discípulos. Porque la gente hoy está engañada y necesita saber la verdad. Y por supuesto Jehová desea que las personas tengan conocimiento y se salven. Vamos al segundo punto. Aumente su conocimiento es el siguiente subtítulo. Y las preguntas o la pregunta de los párrafos 8 y 9 dice: ¿qué debe saber un pescador y por qué? Según Levítico 11, 9 al 12, que está en el párrafo 8,
No todos los peces estaban aprobados por Jehová para que ellos los utilicen, los pesquen y los coman. Entonces un pescador tenía que saber qué tipo de peces podían pescar. Otra información importante es dónde debían encontrarlos, dónde podían pescarlos, y también algo importante es a la hora a la que podían hallar los peces. Eso es muy importante. Y aquí se pone un claro ejemplo de que la hora también es importante. Aquí se menciona una experiencia entre un misionero y un hermano de una isla del Pacífico. Alguien que vive en una isla sabe muy bien cómo es el ritmo de la pesca, así que este hermano le invita a un misionero que lógicamente no sabía sobre estos detalles y le invita a pescar. Y el misionero le dice, está bien, nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Y el hermano, experto en la pesca, le dice, esto no funciona así. La hora depende de los peces, no de nosotros. Esa es una muy buena enseñanza y en lo personal también me sucedió a mí. Uno no debe pescar cuando uno quiere hacerlo, sino cuando es el momento preciso para encontrar los peces. Y se hace la aplicación en el párrafo 9 de cómo hacían los cristianos del primer siglo esta labor de pescar a los seres humanos. Y aquí se menciona, por ejemplo, Hechos 5:42, donde iban directamente al templo y de casa en casa. Es que allí estaban las personas. En Hechos 17:17, en cambio, se habla de que las sinagogas era otro lugar donde la gente se congregaba y estaba más dispuesta a hablar sobre Dios. Y en Hechos 18:4 se dice el día que era apropiado para hablar a las personas. Estos tres textos bíblicos nos enseñan algo, que tenemos nosotros que saber dónde está la gente, a qué hora se las puede encontrar, incluso el día donde podemos hallarlas. Lugar, día y hora. Así que nosotros debemos ser flexibles para ir a buscar a las personas cuando es el momento apropiado de encontrarlas. En la primera carta a los Corintios 9 se indica que Pablo se adaptó a las personas y hablaba incluso hasta del tema que a ellos les agradaba con tal de conseguir su atención. Ahora al final de los párrafos 8 y 9 vemos en cambio cómo este pescador está posiblemente o al amanecer o al anochecer está pescando, no cuando él debería estar descansando, sino cuando realmente habrá éxito en recoger los peces. Por eso dice aquí, los buenos pescadores trabajan cuando y donde es más probable encontrar peces. La pregunta del párrafo 10, ¿qué herramientas nos da la organización de Jehová? Volviendo al ejemplo de los pescadores, ellos tienen herramientas de acuerdo al pez que van a utilizar. En Mateo 10 y en Lucas 10, que está en el párrafo 10 coincidentemente, pues ahí Jesús está dando instrucciones específicas a sus discípulos para que hagan ciertas cosas y otras no. Así es la misma manera como hoy día estamos recibiendo de parte de Jehová esa ayuda. Tenemos el kit de enseñanza. ¿En qué consiste? Publicaciones, libros, revistas, tratados, folletos, videos. Y en la nota que tenemos aquí se refiere a la revista La Atalaya de octubre del 2018, que tuvimos nuestro estudio donde se nos presentó y se nos motivó a tratar de usar ahora este nuevo sistema del kit de enseñanza. Y ahí se recordaba en uno de los párrafos que no se llamaba kit de predicación porque no ese es el propósito, solo hablar a las personas, sino también enseñarles y motivarlos para que pongan en práctica lo que aprendan y lleguen a ser un discípulo de Cristo. Y se nos habló de diferentes herramientas como las tarjetas de presentación, por ejemplo. Estábamos hablando de las invitaciones a nuestras reuniones o asambleas, herramientas para comenzar conversaciones como los tratados, las revistas, la revista Atalaya, Despertad, los videos, todo eso con tal de que las personas lleguen a tener el deseo de aprender de la verdad. Y por supuesto, también estamos hablando de que estudien la palabra de Dios con los instrumentos que se nos ha dado. Y eso no solamente se nos da, sino que también se nos enseña a utilizar correctamente. Con relación a esto tenemos aquí el dibujo donde dice los buenos pescadores saben usar bien las herramientas adecuadas. Y ahí se ve a dos que están revisando bien su herramienta de pesca para ver si está en las mejores condiciones antes de utilizarlas o tal vez después de usarlas.
Vamos al tercer punto, bajo el subtítulo Sea valiente. La pregunta 11. ¿Por qué debemos ser valientes los pescadores de hombres? Volviendo al ejemplo de los pescadores, ellos si salen a trabajar en la noche o en el día, el mar se puede de repente poner muy bravo y formarse tormentas. Así que es riesgoso, deben ser valientes, enfrentar la situación. Cuando nosotros llevamos las buenas noticias, también exige valor, porque cuando nos identificamos o nos reconocen como testigos de Jehová, podemos crear tormentas, es decir, que nuestros familiares, nuestros amigos, vecinos, compañeros de trabajo comienzan a rechazarnos, rechazar el mensaje. Pero nada de eso debe sorprendernos. Hay que recordar que en Mateo 10:16 Jesús dijo, los envío a ovejas en medio de lobos, y hay que ser cautelosos. Por eso el párrafo 12 dice la pregunta, de acuerdo con Josué 1:7-9, ¿qué nos ayudará a ser valientes? Bien, tenemos que leer el texto que dice, solo sé valiente y muy fuerte, y obedece cuidadosamente toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que actúes sabiamente vayas donde vayas. Este libro de la ley no debe apartarse de tu boca, y tienes que leerlo y meditar en él día y noche, a fin de que obedezcas cuidadosamente todo lo que está escrito en él. Porque entonces te irá bien en tu camino, y entonces actuarás con sabiduría. ¿Acaso no te he ordenado yo que seas fuerte y valiente? No tengas miedo ni terror, porque Jehová tu Dios está contigo, vayas donde vayas. Volviendo a la pregunta decía, de acuerdo con Josué 1:7-9, ¿qué nos ayudará a ser valientes? Pues aquí se mencionan algunos aspectos. Pues ya se indicó de que uno tiene que obedecer y reconocer que Jesús está dirigiendo esta obra de llevar las buenas noticias. Luego, tener fe en que Jehová cumplirá su promesa, como se decía en el texto de Josué. Claramente decía que había que obedecer y le iría bien en el caso de Josué. Nosotros también queremos tener una fe que cada vez se pone más y más fuerte. Y de seguro, como dice el párrafo, usted ya ha dado cambios. Y algunos de sus conocidos, familiares o amigos saben que está estudiando la Biblia. También está haciendo cambios en su vida y para eso se necesita ser muy valiente. Ya está demostrando fe, valor. Esos son pasos tan necesarios para demostrar que usted ya está desarrollando esta cualidad. Y aquí se indica otra fotografía, otro dibujo, donde dice, los buenos pescadores trabajan con valor en cualquier situación, porque tienen muy claro su objetivo, conseguir peces. Y también los pescadores de hombres también quieren ayudar a la gente y que Jehová vea que realmente lo aman a Jehová y Jesús profundamente. La pregunta 13 dice, ¿cómo lo ayudarán la oración y la meditación a ser valiente? El párrafo 13 contiene Hechos 4:29-31, una oración que hicieron los discípulos de Jesús al quedar libres después de haber estado en prisión. Y ellos dijeron claramente a Jehová, ten en cuenta sus amenazas y haz que tus esclavos sigan hablando de tu palabra con gran valor. Y eso fue así, porque después ellos continuaron haciéndolo. Así que la oración es efectiva, porque nos ayuda a cobrar valor y a apoyarnos en Jehová. ¿Y qué decir de la meditación? Debemos pensar cómo Jehová ya ha apoyado a sus siervos desde el tiempo antiguo, como hemos estado viendo en nuestra reunión de tesoros de la Biblia, en Perlas, cómo Jehová ha protegido a los israelitas aún en el desierto y les ha dado lo necesario pensando que tal vez nunca lo conseguirían. Y también se expone al final el Salmo 118:6, donde dice, Jehová está de mi parte, no tendré miedo. ¿Qué puede hacerme el hombre? Hermosas palabras que nos dan mucho valor. Párrafo 14. ¿Qué le enseñan las experiencias de Masae y Tomoyo? Bien, la primera experiencia de Masae, una hermana que hablar en público para ella era imposible, pero hizo un esfuerzo especial, que junto con su entendimiento de la Biblia y el amor a Jehová que recobró y también al prójimo, se dedicó a aumentar la predicación a tal punto que ahora sirve como precursora regular. Y el caso de Tomoyo, ella empezó a predicar y en la primera puerta le sale una señora gritándole, no quiero saber nada de los testigos de Jehová. Y le dio un portazo.
Sin perder el ánimo, dice que Tomoyo le dijo a su compañera, es en la primera puerta, ¿viste eso? No dije ni pío, y la señora ya sabía que era testigo de Jehová. ¡Qué alegría! Imagínense, se dio cuenta, vio de algo negativo, algo muy positivo. También es precursora regular. Dos claros ejemplos, que a veces uno puede pensar que no vamos a poder lograrlo cuando realmente sí es posible. Veamos el siguiente subtítulo. Aprenda a ser disciplinado. La pregunta 15 es, ¿qué significa ser disciplinado y por qué es importante para los cristianos? La respuesta es, disciplinado es la capacidad de obligarnos a hacer lo que debemos. Los pescadores son así, tienen que levantarse temprano y terminar su tarea. Los cristianos también debemos hacer así. En Mateo 10:22 se nos dice, el que aguante hasta el fin será salvado. Párrafo 16. ¿Qué nos ayudará a ser disciplinados? El problema es que no lo somos por naturaleza, pero si nosotros hacemos el esfuerzo y pedimos la ayuda de Jehová, debemos hacerlo. Y para eso se necesita autocontrol, que en Gálatas 5:22 y 23 dice que es uno de los frutos del Espíritu de Dios. Ahora tenemos la pregunta 17. En 1 Corintios 9:25 al 27, ¿qué dijo Pablo que tenía que hacer para ser disciplinado? El texto bíblico dice, ahora bien, todos los que participan en una competencia demuestran autocontrol en todas las cosas. Claro, ellos lo hacen para recibir una corona que se marchita, pero nosotros para recibir una que no se marchita. Por lo tanto, no corro sin una meta ni peleo dando golpes al aire. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo para que, después de haber predicado a otros, yo no sea desaprobado de algún modo. La pregunta decía, en 1 Corintios 9:25 al 27, ¿qué dijo Pablo que tenía que hacer para ser disciplinado? Él mencionó la expresión golpear su cuerpo, es decir, obligarse a hacerlo, y de una manera digna y ordenada. Por eso el párrafo dice, hay que tener un buen programa de actividades espirituales, todo en orden, incluyendo predicación regular para esta labor y, por supuesto, la enseñanza. Nos lleva esto al último subtítulo, no espere más. La pregunta 18, ¿qué tenemos que hacer para que Jehová esté contento con nuestra labor? En el caso de los pescadores, ellos mientras más peces obtengan, más contentos se sienten. En el caso de nuestra labor no es así. En Lucas 8 se indica ahí diferentes terrenos donde cae la semilla, donde caen estas buenas noticias. Nosotros hacemos nuestra labor y el resto lo hace la persona que escucha las buenas noticias. Entonces, si nosotros obedecemos, estamos contentos haciendo lo que Jehová dice. Si la gente reacciona, pues estamos contentos, más felices. Y si no, también estamos felices porque estamos obedeciendo tanto a Jehová como a su Hijo. Y el mandato es predicar las buenas noticias en todas las naciones. No nos dice en la Biblia, mientras más personas te oigan y más respondan, más feliz serás. No, la felicidad proviene de la predicación, de obedecer. Ahora tenemos la pregunta de los dos últimos párrafos, 19 y 20. La pregunta 19 y 20 dice, ¿qué motivo especial tenemos para predicar ahora? Bueno, aquí se indica que en muchos países solo hay ciertos meses que no autorizan la pesca. Sin embargo, ahora en este tiempo, nosotros tenemos un motivo adicional para predicar. Y lo que todos reconocemos, basándonos en las profecías bíblicas, es que a este sistema se le acaba el tiempo. Así que no podemos darnos el lujo de pensar para más adelante. Eclesiastés 11:4, que está al final del párrafo 19, dice, el que observa el viento no sembrará, y el que mira las nubes no cosechará. Es decir, si esperamos que haya buen tiempo, un buen momento para hacerlo, nunca llegará, nunca haremos nada. Es ahora el momento que necesitamos actuar lo más pronto posible, o como dice el subtítulo, no espere más y debemos actuar. El párrafo 20 por eso dice, este es el momento de fortalecer su motivación, de aumentar su conocimiento, de ser valiente y de aprender a ser disciplinado.
y unirnos a los 8 millones que ya hacemos esta labor para participar y realmente sentir una alegría indescriptible cuando se ve que una persona progresa a la reacción de estas buenas noticias de parte de Dios. Eso nos lleva ahora a las preguntas finales, que dice, ¿qué lo ayudará a hacer lo siguiente? La primera es fortalecer su motivación. Primero debemos analizar que nuestro motivo principal para predicar es el amor a Jehová. Por eso uno debe hacer que crezca ese amor a Jehová, a Jesús y al prójimo. También queremos obedecer el mandato de ir y hacer discípulos, y también es pensar en el efecto que tendrá esta obra en las demás personas. La siguiente pregunta de repaso es, ¿qué lo ayudará a hacer lo siguiente? Ser valiente. Nos puede venir de tener la seguridad de que Jesús sigue dirigiendo esta obra desde el cielo. Eso lo dijo al final de las palabras de Mateo. Debemos fortalecer nuestra fe en que Jehová cumplirá su promesa de cuidarnos, de apoyarnos. Queremos pedirle a Jehová que nos ayude a hacer esta labor, que nos infunda y nos ayude a tener valor. Y también en pensar cómo ya Jehová nos ha ayudado a hacer cambios en nuestras vidas, a sentirnos felices y a devolverle en algo lo que Él ha hecho por nosotros. Y por último, la pregunta es, ¿qué lo ayudará a hacer lo siguiente? Aprender a ser disciplinado. Pues como decía Gálatas 5:22, para ser disciplinado se necesita autocontrol. Mantener un buen programa de actividades espirituales que incluya la participación regular en esta pesca simbólica. Al concluir nuestra reunión tendremos la canción 66, Proclamemos las buenas noticias. Un artículo que cada uno de nosotros, los que ya llevamos algún tiempo en la verdad, sabemos de qué estamos hablando, y nuestro deseo es que los que estudian la Biblia también puedan hacerlo. O como decía la pregunta, ¿está usted dispuesto a ser pescador de hombres? Y a todos los que estudian les decimos las mismas palabras de Lucas 5:10. Ya no tengas miedo. A partir de ahora estarás pescando hombres. En este caso, tenga el placer de ayudar a otros. Realmente será una recompensa, una satisfacción que si no lo prueba, no sabrá de qué se trata. Esperamos que con esto tengamos algunas ideas para participar en nuestra reunión de esta semana de noviembre 2 al 8 de este estudio número 36. Y si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima ocasión.